bienvenida a este directo donde te voy a hablar sobre la primera clave, la principal solución, la principal herramienta y la más importante para que puedas mejorar y recuperarte de tu dolor lumbar crónico y sobre todo para que ni la hernia discal, ni la protusión, ni la discopatía, ni ningún problema en este sentido, como puede ser incluso la propia artrosis, pues te afecte o te limite para pues, jugar con tus hijos, para poder salir a caminar, para poder dormir bien por las noches sin que ese dolor insoportable vuelva a aparecer de nuevo. De hecho, este es el punto principal que ha ayudado a todas las personas, clientes y alumnos del programa de Espalda sin Dolor, que como ya sabrás es el programa con el que ayudo a personas de todo el mundo, personas de México, de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, de España, a que se recuperen de ese dolor. Y es, sin lugar a dudas, el punto más importante que ha ayudado a todas estas personas a que se recuperen del dolor. Así que estate muy atento porque no va a ser un directo largo, va a ser un directo en donde vamos a ir perfectamente al grano sobre ello y en donde si te quedas vas a conocer, como te digo, el punto más importante que ya no solo ha ayudado a los pacientes del programa de Espalda sin Dolor a recuperarse, sino que te puede ayudar a ti a que ese dolor mejore y que gracias a todo esto, pues oye, puedas tener una vida completamente normal, sin limitaciones, sin frustraciones por culpa de ese dolor lumbar o de esa ciática, y que gracias a todo ello pues no te sientas limitado para hacer tu día a día, ni te sientas como una persona, como un anciano de 80, 90 años, que no te sientas con ese miedo a hacerte daño, con ese miedo a lastimarte, que no te sientas frustrado y deprimido, harto de estar tomando medicamentos que no te solucionan el dolor. Es decir, vamos a ver cuál es el principal mecanismo, la principal consejo, la principal estrategia para que puedas mejorar ese dolor. Así que antes de nada, darte las gracias por conectarte este ratito por aquí al directo. Te he visto por aquí Madeisu. Lalo también se ha conectado por aquí. Cirujano, muy buenas. Hidalgo, Edmundo. Bienvenido Edmundo. César también se ha conectado. Bienvenido César. Amalia, que Amalia ya te he visto en varias ocasiones. Muchas gracias por conectarte al directo. Rodrigo también se ha conectado. K_Orti, muy buenas. Pablitus, Guillermo, Johan. Pues bienvenidos a todos y todas. Gracias por conectarte al directo, gracias por invertir este tiempo, que sé que por allí, por Latinoamérica, a veces es muy temprano cuando hacemos los directos. De hecho, te quería preguntar eso, ¿desde qué parte del mundo me estás escuchando? ¿De qué parte en concreto de Latinoamérica me escuchas? ¿Me oyes desde Perú, desde Argentina, desde México, desde Colombia o desde qué parte del mundo me oyes? Muy buenas, Esther, César Gabriel, bienvenido. César Rivas, muy buenas César, bienvenido también al directo, no sé si es la primera vez que te conectas por aquí. Muy buenas Euler, bienvenido también. ¿A qué te refieres Esther? Con no. Johan, desde Colombia. Genial, Johan. ¿Y desde qué parte de Colombia nos escucha Johan? ¿Desde Bogotá, desde Cali, desde Medellín, desde... pues bueno, hay tantos desde el eje cafetero. Euler también desde Colombia. Muy bien. Muchos colombianos por aquí, qué bien. Que de hecho por allí por Colombia será bastante temprano, no sé si será a las 9 de la mañana. Perú por primera vez. Que bueno, he visto César he visto la bandera y ya sabía que ya me imaginaba que eras de Perú. No sé si serás de Lima o de otra parte de Perú, pero bueno, bienvenido también por aquí y espero que te guste el directo y que te sirva de ayuda, que es lo más importante. Que de hecho te veo por ahí haciendo, no sé si será un peso muerto en la foto, haciendo ejercicio y cargando peso, así que entiendo que te gustará el gimnasio y es un punto súper importante. Desde Lima, la capital de la gastronomía, qué bien. De hecho, en Lima tiene que haber pues todas las comidas así, ¿no? Más importantes, quizás, y donde más, ¿cómo decirlo? Más turismo suele haber allí en Perú. Bueno, aunque hay sitios de Perú, la verdad, bastante chulos, como Cajamarca, me han comentado, Cuzco, también me han hablado muchos peruanos bastante bien de él. Saludo desde Concepción, Chile. Pues bienvenido, bueno, no sé si tu nombre será Ortiz o cómo te llamarás. Bienvenido también por aquí. Guillermo desde México. Pues bienvenido, Guillermo. ¿Desde qué parte de México nos escucha, Guillermo? Porque Lalo es de Michoacán, ¿no? Lalo. No sé si michoacana, te referirás a Michoacán, supongo. Exacto, entreno pesas. Pues espero que le des duro a las pesas, como se suele decir. Desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Totalmente, Johan. De hecho, ayer estuve hablando con una persona que es de Bogotá y me comentaba que, aunque él sea de Bogotá y es bastante... no sé cómo se le dice a la gente de Bogotá, la verdad, que es bastante... le gusta mucho Bogotá, pero habla muy bien de Medellín. La verdad que tiene que ser un sitio muy chulo. No he ido nunca por Medellín, pero es un sitio que me genera bastante curiosidad y me gustaría mucho ir.
las 9:30 de la mañana, pues bastante temprano, aquí son las 4 de la tarde, así que hay diferencia horaria. De Veracruz, genial, muy bien, Guillermo. De hecho, conozco a mucha gente de México de Veracruz, no sé si será casualidad, pero hay mucha gente por allí, por Veracruz, que lo está pasando un poco delicado, un poco mal de la espalda. Y muchos mexicanos que conozco son curiosamente de allí de Veracruz. También muchos de Ciudad de México, como es obvio, al ser la capital, o del Estado de México, pero hay muchos de Veracruz. Así que, bueno, José, tú sé que eres de Aguascalientes, que justamente lo comentaste ayer, así que no hace falta que, que te presentes. Muy buenas, Bri, bienvenida, perdón. Carlos, Fabio, Roberto, ¿qué tal, Roberto? Willy también se ha conectado por aquí, Juanpa. Vale, pues como te digo, hoy no va a ser un directo muy largo, pero sí que vamos a hablar sobre el punto más importante, la clave fundamental para que puedas mejorar y recuperarte de ese dolor lumbar crónico y de esa ciática. Y es básicamente, te lo extraigo directo, recién salido de la chistera, de manera fresca, literalmente como si fuese un pescado que acabas de pescar en el mar, pues exactamente igual. Esta información es lo más fresco que vas a tener para poder mejorar tu dolor. ¿Por qué? Porque es información que justamente acabo de extraer del programa de Espalda Sin Dolor, que es el programa con el que ya sabrás, ayudo a personas de todo el mundo, personas de México, de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina, a que se puedan recuperar de este dolor con ejercicio físico y sobre todo con justo lo que voy a comentar ahora, y es el tema de la mentalidad o la actitud positiva. Muchas veces, que no sé si a ti también te habrá ocurrido, pero bueno, te agradecería que si te ha ocurrido, pues que me lo comentes por aquí, o si te surge alguna otra duda diferente, pues también me la puedes dejar por aquí y así pues la vamos revisando, te voy ayudando con lo que haga falta. Muchas veces, cuando tenemos dolor lumbar, cuando tenemos ciática, lo primero que hacemos es ir al médico para que el traumatólogo, neurocirujano, la persona que sea, pues puede hacernos una resonancia magnética, una radiografía, unos rayos X. No sé si en tu caso pues te habrás hecho en alguna ocasión alguna prueba. Si te has hecho alguna prueba, pues comenta por aquí qué tipo de prueba te has hecho. Es decir, ¿te has hecho una resonancia? ¿Te has hecho una electromiografía? ¿Te has hecho unos rayos X? ¿Te has hecho una radiografía, que suele ser la más común? ¿O qué tipo de prueba te has hecho? Este suele ser, por así decirlo, lo que normalmente hacemos para mejorar ese dolor o para averiguar qué es lo que nos está provocando el dolor y a partir de ahí, pues buscar a un especialista, a una persona que nos ayude. Resonancia magnética, César, genial. Pues esa es la que normalmente se suele utilizar o se suele hacer la mayoría de la gente. Y aquí un punto súper importante que, como te digo, es clave fundamental para que puedas mejorar tu dolor, es trabajar esa parte mental. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, sobre todo cuando llevamos varios años con dolor y estamos ya pues muy frustrados, con mucho miedo a hacernos daño, muy limitados por el dolor, sin poder pues jugar a fútbol, sin poder jugar con mi hijo, sin poder, imagínate, caminar más de 20 minutos porque aparece ese dolor tan insoportable, sin poder dormir bien por las noches. Lo primero que hacemos es hacernos una resonancia magnética para intentar averiguar qué es lo que puede estar fallando y qué es lo que puede estar originando ese dolor. Y lo que quiero que entiendas, y tengo por aquí de hecho la maqueta para enseñártela, lo que quiero que entiendas es que si llevas varios años con dolor, lo que aparezca en una resonancia magnética en tu espalda no va a ser la causa, el desencadenante del dolor que tú tienes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una lesión, imagínate, tú te caes por las escaleras, te tropiezas y te haces un esguince en el tobillo, se te pone el tobillo así de grande, como si fuese una bota de vino. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ese tobillo, ese ligamento del tobillo se ha roto, se ha inflamado y necesita un periodo de tiempo para recuperarse. Ninguna lesión que podamos tener por la espalda tiene una duración de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Es decir, que si sigues teniendo dolor después de tantísimo tiempo, no es por ninguna lesión que tengas aquí en la espalda, porque la lesión ya se habrá cicatrizado, ya se habrá curado. Es decir, no hay ninguna hernia, discopatía, protusión, etcétera, etcétera, que pueda dolerte toda la vida o que pueda ser la desencadenante o la causa de tu dolor por muchos años. Entonces, ¿para qué hacernos una resonancia magnética que nos va a dar únicamente información de lo que hay en la columna si tú llevas varios años con dolor y tu lesión, lo que pueda aparecer en la columna, ya cicatrizado? Es decir, ya no es la causa de ese dolor. Por eso te comento que muchas veces tenemos que cambiar la mentalidad y de hecho las personas que más pruebas médicas se hacen, que más resonancias magnéticas se hacen, normalmente, no sé si a ti también te habrá ocurrido, pues solemos como frustrarnos, solemos como agobiarnos de veo un papelito en el cual aparecen pues muchas cosas, artrosis, abombamiento, hernia discal, discopatía, protusión, es decir, salen un montón de cosas que yo no entiendo y eso hace que me preocupe, que me estrese, que me agobie, que piense en que mi dolor es por una situación completamente delicada, por una situación muy grave y eso afecta negativamente a tu dolor. Por eso te comento que la parte psicológica, la parte mental es
clave fundamental en la recuperación de tu dolor y es una de las que más pues empeño, cariño y sobre todo información damos dentro del programa de Espalda sin Dolor. Porque una persona que tiene una hernia, que tiene dolor lumbar, que tiene ciática y que pues va al fisioterapeuta, va al quiropráctico, va al traumatólogo, va al neurocirujano, pero no trabaja o no cuida su parte mental, es una persona que con muy poca probabilidad se va a recuperar del dolor. Y eso te lo comento después de haber ayudado afortunadamente a más de 90 personas gracias al programa de Espalda sin Dolor, personas de todo el mundo, personas de México, personas de Colombia, de Chile, de Argentina, de Perú. He tenido la fortuna, afortunadamente, valga la redundancia, de ayudar a personas de todo el mundo. Y si algo me he podido dar cuenta es que las personas que más trabajan el coco, que más trabajan la cabeza, son personas que más mejoran su dolor. Cuanto más constante eres con trabajar la parte mental, la parte psicológica, más mejoría vas a notar en el dolor. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cuanto más estresado, más preocupado, más agobiado te encuentras a causa de ese dolor, no sé si conocerás una hormona que se llama el cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés, por decirlo de alguna manera. Cuanto más estresado, más preocupado estás, más estrés tienes, más nivel de cortisol tienes y más dolor sueles padecer. Es decir, a mayor estrés, mayor es el dolor. Si cuidas tu parte mental y reduces, calmas ese estrés, esa preocupación, esa ansiedad, esa depresión, más fácil va a ser para ti, mucho, mucho, mucho más fácil va a ser para ti que el dolor mejore, que el dolor se solucione, que ese dolor lumbar y esa ciática no te limiten o no te afecten y que por ende puedas volver a hacer una vida normal. Es decir, imagínate que a ti te gusta subirte a la montaña, que a ti te gusta ir al gimnasio, que a ti te gusta pues subirte a la bicicleta o salir a correr. Pues que todas esas cosas las puedas hacer sin tener que estar limitándote o sin tener que estar con ese miedo en la cabeza de mejor no voy a correr, no vaya a ser que me lastime, mejor no voy a subirme a la bicicleta, no vaya a ser que aparezca el dolor, mejor no voy a cargar peso o voy a jugar con mis hijos porque el médico me dijo, el traumatólogo me dijo que yo no puedo jugar con mis hijos, que yo no puedo cargar peso, que tengo que tener una buena postura a la hora de agacharme. Entonces, precisamente el trabajar la mentalidad es algo clave y de hecho te voy a comentar el ejemplo de una paciente, de una clienta a la que he podido ayudar gracias al programa de Espalda sin Dolor y a la que la parte mental era una de las cosas que más dificultad le suponían y que gracias a que pudo trabajar esta parte psicológica, esta parte más emocional, su resultado ha sido increíble. No mágico y milagroso, no de un día para otro, no de la noche a la mañana, pero con esfuerzo, con paciencia, ha conseguido un resultado muy bueno. Y precisamente de la persona que te voy a hablar, que no sé si la habrás visto en algún vídeo, en algún testimonio, es Lorena. Lorena es una mujer, una madre mexicana que vive en la parte de Durango. Si eres mexicano ya sabrás en qué zona se encuentra Durango. Y precisamente Lorena era una persona que llevaba más de 2 años con dolor crónico. Más de 2 años con dolor en la zona lumbar, en las piernas, en las escápulas, en las cervicales. Es decir, estaba hecha un Cristo. Tenía dolor desde arriba de la cabeza hasta prácticamente las puntas de los pies. Y no un dolor pues llevadero, no un dolor leve, no un dolor fácil, sino un dolor incapacitante, un dolor limitante, un dolor constante. Imagínate cómo se encontraba Lorena después de 2 años sufriendo de un dolor tan feo, de un dolor tan limitante que le impedía pues para caminar, que le impedía para ir al gimnasio. Lorena era una persona que le gustaba mucho ir al gimnasio y llevaba 2 años sin ir al gimnasio. Uno, porque le había dicho su médico que no cargase peso y que no hiciese ejercicios de fuerza, que no fuese al gimnasio. Y en segundo lugar, porque le daba miedo hacer ejercicios en el gimnasio por si se lastimaba, por si se hacía daño, por si en este caso aparecía el dolor y ya no podía volver a moverse, porque ya se había quedado enganchada de la espalda en varias ocasiones. Imagínate cómo estaba su cabeza. Pues se encontraba deprimida, se encontraba frustrada, se encontraba muy desesperada por el dolor y, como te digo, sin saber qué es lo que hacer, porque su médico no le daba solución. Es decir, su médico lo único que le decía es: Lorena, haz reposo, tómate pues tramadol, ibuprofeno, enantium, pregabalina y no hagas ejercicio, ni ejercicios de impacto, ni cargues peso, ni vayas al gimnasio. Pues claro, tú cuando el médico te da esa noticia, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? Pues no voy a poder hacer ya nunca nada en la vida, no voy a poder jugar con mis hijos, no voy a poder ser la persona activa que era antes, no voy a poder hacer ejercicio como lo hacía antes, y eso es normal pues que te deprima, que te frustre, que te agobie, que te haga sentir pues impotente, que te haga sentir literalmente un inútil, porque no eres la persona que eras antes, no eres la persona que a ti te gustaría ser, eres la persona que se encuentra limitada por el dolor, que no puede hacer pues
planes con la familia, que no puede salir con los amigos, que no puede disfrutar de los hijos por culpa de ese dolor. Y eso es una cosa que precisamente entendió muy bien, en este caso Lorena, la persona de la que te estoy hablando, que es una mujer mexicana, una madre mexicana, que ha podido poco a poco ir recuperándose de ese dolor. ¿Por qué? Porque lo que hizo es cambiar el chip, cambiar la mentalidad y entender que la solución a su dolor no estaba en seguir tomando medicamentos, no estaba en seguir haciendo reposo y evitando el ejercicio, sino todo lo contrario. Entendió que la solución a su dolor estaba por hacer completamente lo contrario. Es decir, si a mí no me funciona el reposo, si yo sigo teniendo dolor tomando medicamentos, ¿por qué voy a dejar de hacer ejercicio si yo cuando hago ejercicio me siento bien? De hecho, Lorena era una de esas personas que haciendo ejercicio se sentía bien, pero desde que el médico le dijo no puedes hacer ejercicio, ya se empezó, a comer la cabeza. Es decir, ya su cabeza fue a 1000 por hora, pensando de pues mejor no lo voy a hacer, no vaya a ser que haga una sentadilla y me haga mucho daño en la espalda, no vaya a ser que haga un peso muerto y que cargue peso y me lastime la columna, o la protusión se transforme en una hernia discal, o la hernia discal se haga mucho más grande. Y esto era precisamente lo que le pasaba. Afortunadamente, y como te comento, gracias a que Lorena pudo trabajar esa parte más psicológica, esa parte más mental, a día de hoy no solo es que se haya recuperado de ese dolor, sino que, y tienes un testimonio, tienes un vídeo por aquí arriba para que lo puedas revisar y que veas que pues Lorena es una persona completamente real. Tienes un testimonio en el cual Lorena comenta precisamente de ya no solo es que se ha recuperado del dolor y ya no tiene miedo a hacerse daño, es decir, ahora Lorena pues puede hacer ejercicio, puede moverse con confianza y con seguridad sin tener ese miedo, ese temor a que se va a lastimar. Ya no solo eso, sino que además ha podido volver al gimnasio, que como te decía es algo que pues a ella le encanta, que ella disfrutaba mucho, que se le ponía una sonrisa de oreja a oreja en la cara cuando iba al gimnasio y que además pues le ayudaba a relajarse, a estar menos agobiada, a estar menos estresada. Esto es lo que te permite hacer todas esas cosas que a ti te gustan y que tú disfrutas sin que el dolor sea una limitación para ti. Que esto es, como te digo, lo que ha conseguido Lorena. Así que no sé si te sentirás identificado o identificada con lo que te he comentado acerca del caso de Lorena, pero Lorena es un caso clarísimo de persona que, gracias a esa buena actitud y al cambiar la mentalidad y tener una actitud positiva, gracias a los ejercicios que hacemos dentro del programa de Espalda sin Dolor, pues ha ido mejorando ese dolor hasta un punto de que pueda hacer una vida normal y que no tiene ningún tipo de limitación. Y ojo, como te digo, esto no es algo que se consiga mágicamente, de manera milagrosa, de la noche a la mañana. Para esto hay que ser constante, hay que tener paciencia y sobre todo, y más importante, hay que trabajar mucho la cabeza, muchísimo, muchísimo. No te imaginas lo que influye tu cabeza en tu dolor, no te lo imaginas. Es gigantesca la influencia que tiene el estrés, los pensamientos negativos, el catastrofismo, el pesimismo en el propio dolor y por el contrario el beneficio que supone el que tengas pues una actitud positiva, que seas alegre, que mantengas la calma en los momentos en los que te aparece ese dolor o incluso en los momentos en los que puedas tener una crisis. Tener esa calma es fundamental para que el dolor pueda mejorar. Y te lo digo no porque sea algo que me esté sacando de la manga, no porque me esté dando literalmente un golpe de calor y se me estén pasando cosas, tonterías por la cabeza, te lo digo porque después de haber ayudado a más de 90 personas de todo el mundo gracias al programa de Espalda sin Dolor, esto es precisamente lo que me he encontrado con la mayoría de estas personas, que gracias a esa parte más psicológica pues se han ido recuperando. A ver, no sé si teníamos alguna duda por aquí. A ver, vamos a revisarlo. Nos comentaba con Alive: buenas tardes, hago pilates, yoga y paseo regularmente. Estoy operada de una estenosis de canal hace 4 años y desde hace 1 he vuelto a tener dolor constante. ¿Qué se supone que debería hacer? Pues lo primero, yo te aconsejaría preguntar al doctor, al médico que te hizo la operación, que si ha habido algún problema a la hora de hacer la propia operación para que haya vuelto a aparecer ese dolor constante. Y en este caso, en función de lo que te diga el médico, acudir, yo te diría, a un fisioterapeuta o a un entrenador que trabaje con personas que se han operado para que en tu caso pues veas exactamente qué es lo que tienes que hacer para tu caso. Es decir, el pilates, el yoga, pasear regularmente está bien, pero no son la solución al dolor. Es decir, necesitas ir a un profesional que te guíe, que te diga exactamente lo que tú tienes que hacer. El yoga, el pilates son actividades complementarias que te pueden ayudar y está bien hacerlo, pero normalmente no suele ser la solución. Es como si, por ejemplo, te voy a poner un caso Analyze muy, muy sencillo de entender para que sepas a lo que me refiero. Si tú, por ejemplo, tienes un carro, tienes un coche que está estropeado porque pues imagínate, se le ha roto la batería al coche y no puede circular, no lo puede manejar porque la batería está estropeada, que tú le cambies las ruedas, que tú le cambies los retrovisores, que tú le pintes pues toda la carrocería
está bien y ayuda a que el coche esté en mejores condiciones, pero no soluciona el problema. El problema está en la batería. Hasta que no arregles la batería, qué es lo que se ha estropeado en el carro, qué es lo que se ha estropeado en el coche, el dolor no va a desaparecer, ese dolor constante. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Entonces, puedes seguir haciendo pilates, yoga, paseos, si tú te encuentras bien a la hora de hacerlo, pero deberías acudir a un fisioterapeuta o entrenador que sea especialista en este tipo de dolor posoperatorio y a partir de ahí pues saber qué es exactamente lo que tienes que hacer. Eso teniendo en cuenta que no haya habido ningún problema después de la operación, es decir, que la operación haya salido bien y que no se haya quedado nada mal hecho en la propia operación. Que por otra parte habría que saber qué operación es, porque no es lo mismo una operación como puede ser una microdisectomía, que es una operación pequeñita, por decirlo de alguna manera, que una macrodisectomía, que es una operación más grande, o una artrodesis, ¿vale? Entonces, en función del tipo de operación, pues también va a variar un poco lo que tú tengas que hacer. No sé si me explico a lo que me refiero con la pregunta o si te ha quedado claro lo que te comento. Muy buenas, Laura, Mari Carmen, Julio, Diego, Java, Martín. Vale, pues como digo, y para resumir toda la información que hemos comentado a lo largo del directo, que esto sería el punto clave, sin una buena mentalidad, sin tener una mente sana y fuerte, es prácticamente imposible que tu dolor lumbar crónico desaparezca para que vuelvas a tener una vida normal. Una vida normal en donde puedas jugar con tus hijos, en donde puedas salir a caminar, imagínate, 30 o 40 minutos sin ese dolor, en donde puedas manejar el carro, en donde puedas lavarte los dientes o amarrarte los cordones de las zapatillas sin tener ese dolor tan insoportable. Tienes que trabajar la parte mental, que como digo, el primer punto es entender que el reposo, la falta de ejercicio y el tomar medicamentos continuamente no te van a ayudar con ese dolor. Y el segundo punto, y no por ello menos importante, está en entender, y esto sería lo último, está en entender que no puedes pretender recuperarte un dolor que llevas meses o años teniendo de la noche a la mañana, de un día para otro. Es decir, necesitas un periodo progresivo de tiempo para que ese dolor mejore y para que ese dolor se recupere. Y te voy a poner por aquí, no sé si conocerás, es bastante famoso, pero oye, aquí en España se escucha mucho, no sé si en Latinoamérica también se escuchará bastante, el cuento de la liebre y la tortuga. Si no lo has escuchado o si no se lo has contado a tus hijos en ninguna ocasión, pues aquí te doy una idea para que sepas a lo que me refiero. Básicamente, en algún momento de la historia se surgió este cuento en el cual pues una liebre tenía que competir con una tortuga en una carrera corriendo, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, si sabemos cómo funciona una liebre y cómo funciona una tortuga, pues entenderemos que la liebre suele ser mucho más rápida que la tortuga. Es como decir, vamos a poner en una carrera, en una pista recta, en una carretera, vamos a poner a competir a un Ferrari contra un Fiat o contra un Volkswagen o contra un coche normalito, por decirlo así. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Pues lo más seguro es que gane el Ferrari, es decir, que gane la liebre la carrera contra la tortuga. ¿Qué es lo que ocurrió precisamente? Pues que una vez iniciaron la carrera la liebre y la tortuga, la liebre iba tan deprisa y dejó a la tortuga tan lejos, es decir, la liebre miró para atrás y vio que la tortuga estaba muy lejos. Entonces, ¿qué hizo la liebre? Pues como persona que es bastante, por así decirlo, poco constante con todo ello, dijo, oye, me voy a echar una siesta porque la tortuga va muy lenta, no me va a ganar la carrera, no voy a tener ningún tipo de problema y así descanso un poco que estoy, la verdad, bastante cansado o bastante cansada. ¿Qué es lo que ocurrió precisamente con la tortuga? Pues como es una persona, como es un animal bastante constante, bastante disciplinado, siguió caminando a pesar de la lentitud horas y horas, con el caparazón a cuestas, con mucho cansancio, con mucho calor inclusive, y dado que la liebre se subió por las ramas, por decirlo de alguna manera, es decir, estuvo descansando, se estuvo echando una siesta y pensaba que la tortuga en ningún momento le iba a ganar la carrera, pues al final la tortuga consiguió derrotar a la liebre, consiguió vencer esa batalla, consiguió vencer esa carrera. Lo mismo ocurre precisamente con tu dolor si lo que buscas es ser una liebre, es decir, si tú piensas que tu dolor se va a quitar rápidamente, se va a quitar corriendo como si fueses una liebre, pues seguramente te vas a llevar un golpe contra la propia pared, en el sentido de que es prácticamente imposible que un dolor de muchos meses o de muchos años se solucione de un momento para otro. Yo siempre se lo comento a mis clientes del programa de Espalda sin Dolor, es que más que una liebre tienes que ser una tortuga, tienes que ser una persona constante, una persona disciplinada y una persona paciente con esa recuperación del dolor. No puedes pretender de la noche a la mañana decir adiós al dolor ni con un masaje, ni con un medicamento, ni con una sesión de quiropraxia, ni con acupuntura, ni con ventosas, ni con una cama, ni con imagínate, con una máquina venida de Estados Unidos. No puedes pretenderlo. Tienes que ser una tortuga, tienes que tener paciencia, tienes que ser constante y entender que esto es un proceso que seguramente va a requerir mínimo 3 meses para que tu dolor se solucione, para que tu dolor pueda mejorar. Si quieres solucionar tu problema de meses o años en menos tiempo,
empezamos mal, la verdad que empezamos mal. Así que, y yo como te quiero ser totalmente transparente y decir las cosas como son, para no engañarte, lo primero y más importante, pues tienes que entender eso, que o eres una tortuga y eres constante y eres paciente, entendiendo que tu proceso de recuperación del dolor lumbar o de la ciática requiere tiempo, o el dolor seguramente no va a mejorar. Pero como te digo, yo te lo comento para ser totalmente transparente contigo y decirte algo que es la realidad. Cuando tú te metas eso en la cabeza, cuando tú te metas en la mente que esto es un periodo progresivo de tiempo, tu dolor va a mejorar mucho. Y lo bueno de todo esto, como te comentaba antes con el caso de Lorena, que es la chica a la que he podido ayudar gracias al programa de Espalda sin Dolor, como te comentaba antes, si haces todo esto y eres paciente, en los próximos meses tu dolor va a mejorar mucho y vas a poder pues, jugar con tus hijos, vas a poder subirte la bicicleta, apuntarte al gimnasio, vas a poder salir a correr o a trotar sin tener ese dolor y sin tener ese miedo a lastimarte, ese miedo a hacerte daño. Pero como te digo, es un proceso progresivo, es un proceso en el que tienes que ser muy paciente, muy paciente. Así que no sé si tendrás alguna duda, pero espero de corazón que te haya servido de ayuda todo lo que hemos ido comentando, porque como te digo, este punto de la mentalidad es lo más importante, lo clave y fundamental para que tu dolor pueda mejorar y para que te puedas recuperar. Y te lo digo, como te comentaba antes, después de haber ayudado a decenas de personas con este dolor tan insoportable. Así que si te surge alguna duda, no obstante, me la puedes dejar aquí con la palabra duda, me puedes hacer un comentario o escribir un mensaje con la palabra duda, que estaré encantado pues de resolver cualquier duda que tengas o que incluso pues conocer tu situación para poder ayudarte con tu dolor. Así que nada, me despido por aquí, sé que por allí por Latinoamérica, Colombia, México, Chile, Argentina es temprano todavía, es la mañana, así que nada, te deseo que pases muy buena tarde y cualquier cosa que necesites, estoy por aquí a tu disposición. Un saludo, hasta la próxima.